Buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Quisiera que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20. No voy a predicar este pasaje, solo vamos a leer a modo de introducción. Hoy es un día muy especial para todos los creyentes en Cristo Jesús que se encuentran en todas las partes del mundo entero, porque festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Salvador es la razón por la que cada uno de nosotros tenemos la certeza, la esperanza segura de que un día también aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Y nosotros que aún estamos vivos, podemos enfrentar la muerte sin ningún temor. También la resurrección de Cristo significa que el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. El pago por nuestros pecados hecho por Jesús en la cruz del Calvario fue aceptado por Dios. Por lo tanto, somos partícipes de todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús, porque Él resucitó, amados hermanos. Y esa es la buena noticia, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. 1 Corintios 15, del versículo 12 al 20, dice así: Hoy la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Amén, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. El poder extraordinario y insuperable de Dios manifestado en la resurrección de Cristo. Pablo también dice a la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 11 lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque por su espíritu que mora en vosotros. Lo que significa que ese mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos, también operó en nosotros para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Pablo tiene en mente también es que ese mismo poder que le levantó de entre los muertos a Cristo está a nuestra disposición para iluminarnos, para darnos esperanza, para hacernos comprender el valor que tenemos para Dios y sobre todo para experimentar el poder extraordinario y insuperable que hay en Dios. Dios quiere que estas bendiciones que están a nuestra disposición sea una realidad en nuestras vidas. En el pasaje que esta mañana vamos a estudiar, Pablo oraba siempre para que los hermanos conozcan más y más las riquezas que hay en nuestro Salvador resucitado. Él vive, amados hermanos,
y por lo tanto nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, les invito a que vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Este será nuestro pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Efesios capítulo 1, del versículo al 23. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias, Señor, porque tú has resucitado y vives hoy en nuestros corazones, Señor. Te ruego, Padre, que estas oraciones por las que Pablo oraba, estas peticiones, Señor, sean una realidad en nuestra vida y podamos conocerte más y más el poder que hay en ti, Señor. Te pido, por favor, Padre, que tú me ayudes a exponer tu palabra con claridad. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté operando en nuestros corazones y que nos haga entender las verdades de tu palabra. Señor, tú sabes todo, Padre. Solo tú nos puedes ayudar. Es tu poder, no la nuestra, Señor. Glorifícate, Padre, a través de tu palabra. Por favor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto que hoy vamos a ver 4 necesidades por las que debe orar la iglesia para conocer en profundidad las riquezas que hay en Cristo Jesús. 4 necesidades por las que debe orar la iglesia para conocer en profundidad las riquezas que hay en Cristo Jesús. Antes de mencionar las necesidades por las que la iglesia debe orar, primero quisiera que veamos en los versículos 15 y 16 de nuestro texto el motivo o la razón que lo llevó a Pablo a orar por los hermanos de Efesios. Dice así: por esta causa. ¿Cuál es la causa? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, lo que indica que estas personas por las que Pablo oraba eran creyentes verdaderos en el Señor Jesús y por lo tanto estaban unidos a Cristo, lo que esto implica que todas las riquezas espirituales que hay en Cristo también es para todos aquellos que están en Cristo. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, tenemos a disposición todas las bendiciones, todas las riquezas que hay en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en el versículo 1, ahí del mismo Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús. Fíjate que son santos y fieles en Cristo Jesús. Luego en el versículo 3 dice también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros podemos tener están en Cristo, únicamente en Cristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él. Otra manera de usar para referirse de Pablo para decir que es en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo y nosotros a los ojos de Dios somos sin mancha en Cristo. No porque nosotros tengamos la impecabilidad, sino que somos santos y sin manchas en Cristo. Versículo 6 dice lo siguiente: para alabanza de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí también es otra forma de palabra que usa para referirse a Cristo. Dice: para alabanza de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no fuimos aceptados por Dios porque nosotros merecíamos ser aceptados por Dios, sino que somos aceptados por su gracia en Cristo. Versículo 10 dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga a juzgar, Dios va a someter todo debajo de los pies de Cristo. Versículo 11 dice así: en Él, o sea, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tenemos herencia. En Cristo tenemos lo que un día en el futuro vamos a disfrutar, que es nuestra herencia, que Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Versículo 12 dice lo siguiente: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dios recibe la gloria a través de Cristo. Nosotros podemos alabarle a nuestro Dios en Cristo, y Él recibe y Él acepta nuestra alabanza en Cristo. Y en el versículo dice así: en Él, para hablar de Cristo, en Cristo, sería en otras palabras, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo aquí es que nosotros oímos la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Dice el evangelio de nuestra salvación. ¿Y cuál es el evangelio de nuestra salvación? Que Cristo vino, murió en una cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese es el evangelio. Y dice: habiendo creído en eso, en el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice: por esta causa, por todo esto lo que acabo de decirle, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no ceso de dar gracias a Dios. Sea la luz extraordinaria, bendición de Dios y la experiencia que han tenido los hermanos de Éfeso al oír, creer y ser sellados por el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que estos hermanos de Éfeso daban evidencia de uno de los frutos principales del Espíritu Santo, que es el amor. Fíjate lo que dice en la última parte del versículo 15. Dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Primera de Juan, capítulo 4, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto era una realidad en la vida de los hermanos de Éfeso. Y Pablo en el versículo 16, antes de decirnos por las que él oraba primeramente, está lleno de gratitud por la poderosa obra de Dios en la vida de los creyentes. Él dice: no ceso de dar gracias por vosotros. El sentido de esta frase no es que Pablo solo daba gracias a Dios en un determinado momento, sino que continuamente dice: no ceso de dar gracias a Dios. En otras palabras, no paro de dar gracias a Dios, porque las bendiciones que tienen como hijos de Dios es extraordinariamente maravilloso. Y esto es lo que pido a Dios, que ustedes entiendan que hay bendiciones espirituales en Cristo a vuestra disposición. Pablo entendía que esto era la mayor necesidad de la iglesia de Cristo: conocer en profundidad las riquezas que hay en Cristo para todos los creyentes. Amados hermanos, la iglesia de hoy tiene la misma necesidad que la iglesia de Éfeso, y por lo tanto debemos orar por las mismas cosas que Pablo oró. Necesitamos conocer en profundidad las riquezas que hay en el Cristo resucitado. ¿Y cuáles son esas necesidades por las que debemos orar como iglesia y como hijos de Dios? Lo primero que nos marca el apóstol Pablo en el versículo 17 y la primera parte del versículo 18, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La primera petición de la oración de Pablo es que los creyentes a los que se dirigen maduren en su conocimiento de Dios, sabiendo que esto no puede ocurrir sin la obra del Espíritu Santo. Pablo ora para que el Espíritu les dé sabiduría y les revele las perspectivas gloriosas que hay en Dios. Y en su descripción, Pablo asocia al único Dios con nuestro Salvador Jesucristo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Señor significa amo y soberano. Jesucristo significa el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y lo que está diciendo aquí es que el Dios de nuestro amo, de nuestro dueño, que nos compró con su sangre, que es el Padre de gloria, por causa de Cristo, ¿qué cosa? Os dé espíritu de sabiduría. Ahora, esto no significa que los hermanos de Éfeso no poseían el Espíritu. Como ya dijo Pablo en los versículos 13 y 14, que todos aquellos que escucharon el Evangelio y han creído en Cristo fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la oración es para que el Espíritu que ya poseen les proporcione una sabiduría más profunda y revelación para conocer mejor a Dios. Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el sentido del texto es ser controlado por el Espíritu Santo, tener una total dependencia del Espíritu Santo. Y en nuestro texto es similar, que oremos para que el Espíritu Santo que ya poseemos nos ayude a entender y tener una mejor relación con el Dios vivo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros también no debemos olvidar que necesitamos del Espíritu para tener un mayor conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra.
nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os dará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También más adelante en el mismo Evangelio, en el capítulo 16, versículo 23, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, amados hermanos, como iglesia, necesitamos orar para que el Espíritu nos ilumine y así poder conocerle más y más a nuestro Dios, para que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Es decir, para que las verdades que nos revela el Espíritu Santo a través de su palabra quede impregnado en nuestros corazones. Pablo oraba sin cesar por esto, para que la iglesia conozca más y más a su Dios. Y cuanto más nosotros necesitamos orar por esto, amados hermanos, solo lograremos conocer a Dios a través del poder del Espíritu Santo. ¿Querés conocer a Dios realmente a través de su palabra? Ora para que el Espíritu Santo te ilumine. Porque no estoy hablando un conocimiento intelectual. Este es un conocimiento personal a Dios. Yo te puedo decir que yo conozco a Donald Trump. ¿Por qué? Porque he estudiado la vida de él, pero nunca he hablado con él, nunca he estado sentado con él. El Espíritu Santo hace que nos sentemos con Dios y tengamos una relación personal con él. Yo te puedo citar toda la Biblia sin conocerle personalmente a Dios. Esa es la diferencia que nos da el Espíritu Santo y por lo tanto necesitamos orar. Necesitamos pedir que el Espíritu nos ilumine. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice así: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Está hablando de una relación personal. ¿Por qué dice esto? Porque si tú conoces a Dios, no importa las cosas que suceden a tu alrededor, tú sabes muy bien quién es tu Dios. Y por lo tanto vas a estar confiado porque conoces a tu Dios, que Él es soberano, que tiene en control todas las cosas y por lo tanto vas a vivir confiado. Y esa es una necesidad muy grande de la iglesia, conocer a Dios. Muchas veces olvidamos de estas verdades y cuando sucede algo pequeño estamos alarmados como si Dios no controlara todas las cosas. Debemos conocer a nuestro Dios, pero un conocimiento personal. Y para eso debemos orar por la misma petición que oró Pablo para la iglesia de Éfeso, que es el poder del Espíritu Santo para que nos ilumine. Ahora vamos a ver la segunda necesidad por la que la iglesia debe orar. La segunda parte del versículo 18 dice así: para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado. La segunda oración de Pablo es para que los creyentes en Cristo Jesús sean conscientes de su esperanza. Y esa es la oración que debe también tener la iglesia de hoy, que seamos conscientes de nuestra esperanza que tenemos en Cristo.
Amados hermanos, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y llegará un momento en que reunirá a todos sus hijos para estar con Él para siempre en su presencia. Todos aquellos, humanamente hablando, que hemos perdido a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que han puesto su confianza en Cristo, tenemos la esperanza de que un día vamos a volver a verlos. ¡Qué esperanza maravillosa, amados hermanos! Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es, a los que murieron creyendo en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza más grande que tenemos, amados hermanos, que nuestros familiares que han muerto en Cristo resucitarán, y nosotros, los que aún estamos vivos, estamos esperando que Cristo vuelva, y Él vendrá por su pueblo, porque Él ha resucitado, Él está vivo, ha prometido regresar un día por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos, pero lamentablemente muchas veces olvidamos de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de los eventos del porvenir, de que Cristo viene pronto. Esa es la esperanza mayor que tenemos como hijos de Dios, que Cristo va a volver por su iglesia. Y necesitamos orar para estar conscientes de esta esperanza maravillosa y vivir día a día de acuerdo con esa perspectiva. ¿Cuántos se levantaron hoy pensando en esa esperanza que tenemos? ¿Viste que te olvidaste? Hoy te levantaste diciendo, probablemente hoy venga Cristo. No te levantaste así. Esa es nuestra esperanza mayor que tenemos, que debemos pensar constantemente en eso. Y Pablo tiene razón para pedir que los hermanos de Éfeso estén conscientes de esta esperanza, que Cristo viene por su iglesia. Eso implica que también tenemos la esperanza de nuestra mayor lucha que tenemos, amados hermanos, que nuestra carne pecaminosa tendrá fin. Esa lucha como creyentes, como hijos de Dios, tenemos día a día con el pecado, va a tener su fin. ¡Qué esperanza maravilloso! Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20 y 21 así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, que un día tendremos un cuerpo glorificado. Y eso va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia, y vamos a ser transformados y vamos a vivir para siempre con el Señor, donde le veremos cara a cara,
Qué esperanza maravillosa, amados hermanos, y necesitamos orar para estar conscientes continuamente de estas verdades, de estas bendiciones como hijos de Dios, así como Pablo, su deseo, su oración por la iglesia de Éfeso era que estos hermanos estén conscientes de su esperanza que tienen. Ahora vamos a ver la tercera necesidad por la que debe orar la iglesia. La última parte del versículo 18 dice así, la última parte del versículo 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La tercera oración de Pablo es para que los creyentes sean conscientes de su valor para Dios. Lea bien el texto. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? No está hablando de nuestra herencia, sino de la herencia de Dios. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nuestro texto nos dice que somos la riqueza de la gloria de su herencia. En otras traducciones dice así, que los santos somos como su gloriosa herencia. La idea de Pablo aquí es que los creyentes, los hijos de Dios, sepan cuánto Dios los valora y les estima. Amados hermanos, increíblemente somos la valiosa y gloriosa herencia de Dios. Al igual que un rey terrenal atesora oro y plata, Dios valora a su pueblo como su riqueza y su gloria. Y esto no porque tengamos valor en nosotros mismos, sino porque fuimos rescatados con la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. En su primera carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 18 a 19, dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos un precio altísimo, que es la sangre de Jesucristo. También en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que ha sido redimido por Dios y en Cristo Dios nos valora en gran manera. Porque somos el precio de su sangre, del Hijo de Dios, amados hermanos. Somos el precio de su sangre, del eterno Dios. Y es por eso que nos valora. Y Pablo quiere que seamos conscientes de esta verdad, que Dios nos valora tanto en Cristo Jesús. Isaías, en el capítulo 3, del 1 al 4, dice así, escuche bien estas palabras. Es algo precioso, dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto te he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti,
y naciones por tu vida. ¿Te das cuenta, amados hermanos, el valor que tenemos ante Dios? ¿Cuánto nos ama? Si estás pasando por una prueba, por una dificultad, no es que Dios se ha olvidado de ti. Dios te ama tanto que ningún detalle de tu vida se le puede escapar. Él te valora, eres de gran estima. Generalmente los hombres ricos que tienen mucho oro o plata están pendientes de sus tesoros. Para Dios, tú eres su tesoro. Tú eres su gloria, tú eres su riqueza y está pendiente constantemente de ti. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, quiere que estemos conscientes. ¿Estás orando por eso? ¿Estás orando para que Dios te dé una mayor revelación de quién eres a los ojos de Dios? No solo por ti, por tu hermano también puedes orar para que Dios le dé una mayor revelación de quién realmente es a los ojos de Dios. Esa era la oración de Pablo, que pueda entender esta verdad. Ahora vamos a ver la cuarta necesidad por la que la iglesia debe orar. Versículo 19 de nuestro texto dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Esta última petición que hace Pablo es para que los creyentes sean conscientes del poder de Dios que está a su disposición. Esto era muy importante en el contexto en el que vivían los hermanos de Éfeso, ya que vivían en un ambiente en el que había muchos poderes espirituales compitiendo entre sí. Había como 50 dioses y diosas. Había maldiciones, encantamientos, brujerías y otras tantas afirmaciones de poder espiritual. Ciertamente los hermanos de Éfeso tenían toda la razón para temer, y Pablo quiere que ellos tengan un conocimiento preciso de la omnipotencia del Dios al que ahora sirven. Y les dice: pido a Dios para que estén conscientes de la supereminente grandeza de su poder. Esto significa que no hay poder superior al del gran Dios que excede todo poder. Y su poder obra en favor de todos aquellos que creen. Fíjate lo que dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos? Y para una mejor comprensión del poder infinito de Dios, Pablo nos da ejemplos y momentos específicos en los que Dios ha usado ese poder. Desde la última parte del versículo 19 nos da esos ejemplos. Dice, leemos nuestro texto desde el versículo 19, dice: según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder que obró en Dios para resucitar a nuestro Salvador es una evidencia de la supereminente grandeza de su poder, porque todos los huestes de maldad, todo principado, esto es importante, amados hermanos. Te preguntas, ¿cuál es ese poder que obró en Cristo para resucitarlo? Piensa en esto. En ese momento, todas las huestes del infierno, todos los poderes del demonio no quería que suceda la resurrección de Cristo.
Y todos los poderes estaban actuando en conjunto para que ese suceso no se lleve a cabo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo resucitó a Cristo. ¿Eso qué significa? Que el poder de Dios está sobre todos los poderes que hay en este mundo. Entonces, Pablo quiere que los hermanos de Éfeso entiendan que el poder de Dios es sobre todos los dioses que ellos creían. Pero podemos ver en nuestro texto esta verdad también de que Pablo no omite o no dice de que esos poderes no existen, sino que él dice que hay otro poder que es la de Dios, que es sobre todos esos poderes. Nos da a entender qué cosa, que es una realidad el poder satánico. Pablo no dice que no existe, ignoren hermanos, eso no existe, eso no es así, no dice eso, sino que hay un poder extraordinario que es la de Dios, que está por encima de todo eso. No tengan miedo. Y eso nos lleva a pensar, amados hermanos, que ¿por qué todos los poderes demoníacos estaban opuestos a que Cristo no resucitara? Porque la resurrección es sumamente importante para todos los creyentes. Ahí estaba el plan de Dios para salvar a todos los pecadores que creen en Cristo. La resurrección de Jesús significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué? Y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que han quebrantado su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Cuando Jesús murió en la cruz y tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y por lo tanto nos da un acceso a una relación con Él. Eso no quería Satanás. Eso lo estaba impidiendo con todas sus fuerzas. Pero Dios lo resucitó porque era importante y necesaria. La resurrección de Cristo, Jesús demuestra también que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y castigo por todos los pecados que cometemos de cada uno de nosotros. Nadie puede vencer la muerte, por más que uno se cuida, por más que uno toma medicamentos, por más que uno va al gimnasio, igual va a morir, no podrá retenerlo. Pero ¿qué nos dice Pablo en su carta de 1 Corintios 15? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha resucitado y como Él ha resucitado, nosotros podemos enfrentar la muerte con certeza de que nosotros también vamos a resucitar. Dios obtuvo en Cristo, resucitándolo, victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo Jesús también significa que los creyentes están unidos a Cristo. Segunda de Corintios 4:14 dice lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo, porque estamos unidos a Él. Significa que hemos muerto con Él y que vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando
una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo le pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de que estamos unidos a Él. Lo que es de Él es nuestro, su justicia es nuestro, y esa es la razón por la que estamos unidos, y esa es la causa de la resurrección. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay noticia mejor que la que Pedro nos dice en el capítulo 1 de su carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Sí, amados hermanos, tenemos esa esperanza gracias a la resurrección de Jesucristo. Tenemos la esperanza de que Dios tiene reservada nuestra herencia en los cielos. Si bien acá no tenemos nada, pero en el cielo tenemos reservado algo precioso para cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Y esta es la causa de la resurrección. La resurrección de Cristo Jesús, como ya mencioné, también significa que resucitaremos igual que Él. Primera de Corintios 15:20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes que experimentarán. Los cristianos disfrutarán de la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. En esta vida sufrimos dolores, enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos más, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora ciertamente anhelamos. Anhelamos ese cuerpo. Anhelamos ese cuerpo perfecto, pero un día será un hecho. La resurrección de Cristo Jesús significa también que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos, capítulo 17, del versículo 30 al 31, dice así: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre al quien Él ha designado, este es Cristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un día todas las personas del mundo serán juzgados por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Todo esto implica la resurrección de nuestro Salvador. Y los poderes del demonio se opuso, pero Dios demostró la supereminente grandeza de su poder al llevar a cabo su plan resucitando a nuestro Señor Jesucristo, y lo exaltó sentándole a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas las todas las iglesias, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que lo llena todo. Resumido estas palabras, Cristo es todo. Cristo es todo y en Él todos los creyentes tienen a disposición el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo. Y la petición de Pablo era para que los hermanos de Éfeso estuvieran conscientes del poder de Dios que está a su disposición. Ese mismo poder que resucitó a Cristo está a nuestra disposición, amados hermanos. ¿Luchas con algún pecado? ¿No lo puedes derrotar? Hay un poder que está a tu disposición. Es que no lo estás pidiendo. No estás orando por este poder. Y Pablo quiere que la iglesia sepa que hay un poder sobre todas las cosas que está a disposición del creyente para que obre a su favor. Y la iglesia necesita de eso. Necesita de ese poder. No es con el poder nuestra, no es con carne, es con el poder del Espíritu Santo, es con su poder. Y Cristo ha resucitado, amados hermanos, para ponernos a disposición ese mismo poder. Así que, amados hermanos, ¿cuáles son tus prioridades para orar como creyente? ¿Cuál es tu lista de oración? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué oraste en la semana? Acá el apóstol Pablo nos instruye cuáles son las necesidades que realmente necesita una iglesia y por las que debe orar, para que el Espíritu nos ilumine para poder comprender su palabra, para conocerlo más a Él, para que seamos conscientes de nuestra esperanza que tenemos en Cristo, para que seamos conscientes del valor que tenemos para Dios y para que seamos conscientes del poder de Dios a nuestra disposición. Ese tiene que ser nuestra oración, amados hermanos, porque tenemos a un Cristo resucitado que va a regresar con poder y gloria. Ya no como un siervo, sino con poder y gloria. Y ese Cristo poderoso obra a nuestro favor, intercede por nosotros. Pero debemos orar por estas cosas, para que podamos conocer más las riquezas que hay en Cristo. Así que, amados hermanos, les animo a que estemos orando como iglesia por estas peticiones que Pablo oraba. Que Dios les bendiga.